Mesopotamia, parte 1. La región de Mesopotamia se ubica geográficamente en el Oriente Próximo. Se extiende por los actuales territorios de Irak y Siria. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos. Proviene del griego y la llamaron así debido a que esta región se encuentra entre el río Tigris y el río Éufrates. Es importante también ubicar a Mesopotamia dentro del creciente fértil, un territorio que tiene la forma de luna creciente y que comprende los actuales países de Kuwait, Irak, Siria, Israel, Jordania y Líbano. Puede extenderse hasta Turquía y la parte baja del río Nilo en Egipto. El creciente fértil, por sus características geográficas y por los caudales de los ríos Tigris, Éufrates, del río Jordán y del río Nilo, fueron un territorio muy favorecedor para la agricultura y la ganadería. Gracias a estas características, desde el periodo del Paleolítico se asentaron en esta región los primeros seres humanos y comenzaron a construir aldeas, pueblos y ciudades. A partir de la Edad de Bronce, las zonas de cultivo se ampliaron de manera considerable gracias a que se implementaron sistemas de regadíos, y así fue como comenzaron a formarse las primeras y más antiguas ciudades en la Baja Mesopotamia. En Mesopotamia florecieron varias civilizaciones en diferentes tiempos y en distintas zonas geográficas de la región. Por ejemplo, la civilización sumeria, el imperio acadio, el imperio paleobabilónico, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. En esta primera publicación sobre Mesopotamia nos vamos a concentrar en la civilización sumeria. Los sumerios fue una civilización que se asentó en las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico y comenzaron a formar ciudades aproximadamente desde el año 4000 a.C. Entre las ciudades sumerias más importantes se encuentran Ur, Eridu, Uruk, Lagash, Nippur, Reuma y Kish. Hacia los años 3200 al 3000 a.C., los sumerios ya controlaban todo el sur de Mesopotamia. El origen de los sumerios es incierto. Al parecer era un grupo muy distinto a los demás grupos pobladores de Mesopotamia. Las civilizaciones de la Media y la Alta Mesopotamia hablaban lenguas semitas o indoeuropeas, mientras que los sumerios hablaban una lengua de origen desconocido. El término o nombre sumerio se lo dieron sus vecinos los acadios, ya que la civilización sumeria se hacían llamar a sí mismos el pueblo de los hombres de cabeza negra. El invento de nuevas tecnologías de producción como el arado, la rueda y los canales de regadío propiciaron que cada vez más existieran excedentes de productos. Esta situación generó un sistema de producción cíclico, es decir, cultivaban, cosechaban y almacenaban. Se extendió por todo el territorio sumerio la producción de lentejas, cebolla, ajo, lechuga, garbanzo, mijo, mostaza y cebada, así como también la crianza de vacas, cerdos y ovejas. Usaban bueyes para tirar el arado y burros como animales de transporte y carga. También cobró una gran relevancia el consumo de aves y de pescado, que habitaban los cauces de los ríos Tigris y Éufrates o las costas del Golfo Pérsico. A lo largo de miles de años, junto con las ciudades, se comenzaron a conformar sociedades complejas. La organización social y política de las ciudades sumerias tenían como eje principal la religión. Los primeros gobernantes se apoyaron en los palacios y los templos para controlar a sus gobernados. Construyeron grandes templos llamados zigurats, que eran edificaciones de ladrillo macizo cocidos al sol, que servían de santuario y estaban ligados al poder y economía del Estado. Los zigurats servían de santuario y un lugar para que los dioses descansaran
al venir a visitar a su pueblo durante los ritos o festividades. Además, servían de palacios políticos donde los gobernantes tomaban todas las decisiones. Una vez bien conformadas las ciudades sumerias, se convirtieron en pequeños estados independientes, cada una centrada en su propio templo dedicado a su dios y gobernada por un patesi o ensi. Los patesi eran los representantes de los dioses y administradores del reino o la ciudad-estado. Asumían las funciones de sacerdotes supremos y jefes militares absolutos. Se apoyaban en una aristocracia constituida por burócratas y sacerdotes. Controlaban la religión, la política, la sociedad y la administración económica. Se apoyaban de un ejército y en caso de conflictos bélicos era el patesi el que iba al frente de las tropas. La estratificación social de las ciudades sumerias se conformaba de la siguiente manera. En la punta de la pirámide se encontraba el gobernante sacerdote, luego una élite de sacerdotes, jefes militares y altos funcionarios, después comerciantes y funcionarios menores, le seguían los artesanos y campesinos, y por último y en el nivel más bajo estaban los esclavos. Durante esta civilización surgieron las primeras ciudades amuralladas y vestigios de casas o palacios incendiados, lo que habla de las guerras frecuentes que existían entre ellos para conseguir la hegemonía y control de la región. La Estela de los Buitres es un registro arqueológico que muestra una guerra entre la ciudad-estado de Lagash contra la ciudad de Umma en el año 2525 a.C. En este registro se muestra al rey de Lagash al frente de un ejército sumerio. Se puede observar un ejército de soldados profesionales con entrenamiento y disciplina, y ya se aprecia desde ese entonces una formación de falange. Los soldados llevaban lanzas, cascos de cobre y escudos de cuero, mimbre o madera. Se dice que los sumerios inventaron el carro de guerra, lo usaban en combate y también para trasladar víveres y armas. Con el crecimiento de las ciudades y la creación de sociedades complejas, también fue necesaria una herramienta administrativa. Fue así como surgió la escritura. Los sumerios inventaron primero jeroglíficos pictográficos que después evolucionaron a escritura cuneiforme. Comenzaron a hacer inscripciones sencillas de tipo administrativo y terminaron realizando textos personales, de transacciones o de negocios, recibos, leyes, escritos literarios, plegarias o himnos, más tarde hasta de encantamientos mágicos o textos científicos de medicina, astronomía y matemáticas. Estos escritos o documentos los hacían en tablillas de arcilla que ponían a secar al sol o las cocían en hornos para hacerlas más fuertes y duraderas. Las casas y edificaciones sumerias estaban hechas de ladrillo o adobes de barro secados al sol. A diferencia del antiguo Egipto, la planicie de Mesopotamia carecía de piedra y árboles, por lo que es difícil encontrar vestigios arqueológicos de templos bien conservados. Sin embargo, los pocos existentes dan a mostrar construcciones de templos imponentes y con una arquitectura asombrosa y extraordinaria. La religión de los sumerios era politeísta. Entre varias de sus deidades destacan An, dios del cielo y patrono de todos los demás dioses; Enki, dios benefactor, controlador del agua dulce y profundidades de la tierra; Enlil, dios del viento y patrono del templo de la ciudad de Nippur; Ki, diosa de la tierra; Namu, diosa madre; e Inanna, diosa del amor y de la guerra. Las creencias sumerias afirmaban que los dioses crearon al ser humano de barro. El ser humano a su vez iba a servirles, venerarles y trabajar para ellos y sus representantes. Es decir, el pueblo trabajaba para los gobernantes por mandato divino. Cuando los dioses se enojaban, se expresaban a través de catástrofes naturales como terremotos o inundaciones. Las victorias y derrotas militares también eran consideradas decisiones divinas. La creación del hombre a través del barro, así como el mito del diluvio, son de origen sumerio y que posteriormente fueron adoptados por otras civilizaciones para sus creencias religiosas.
Como podemos ver, el legado de la civilización sumeria fue muy importante. Se les atribuye la invención práctica de la rueda, primero para torno de alfarero y después para su uso en fabricación de carros de distintos tipos. Se dice que fueron los primeros en crear la historia gracias a la invención de la escritura. No solo podían contar o platicar los acontecimientos, sino que ya podían escribirlos. Desarrollaron conceptos matemáticos usando el sistema sexagesimal. Inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas. Promovieron sistemas administrativos y legales, siendo los primeros en utilizar las prisiones como un método de castigo. Inventaron el carro de guerra y posiblemente las primeras estrategias militares. Se dice que inventaron la cerveza a base de bebida de cebada fermentada. Sin duda, la escritura, así como las tecnologías de agricultura y ganadería, fueron las aportaciones más importantes y decisivas para las civilizaciones y culturas posteriores.